Los pastores Harold y Dorildi Zurita Sánchez les bendicen y les saludan desde la ciudad de Medellín. Con toda seguridad desde allí nos están siguiendo. Todos sabemos que tienen un merecido tiempo de descanso, porque sabemos en la ardua tarea y labor por la que Dios junto a ustedes los ha traído en este proceso de llevarnos, ¿verdad? También quiero saludar a las personas que nos siguen por la web y por supuesto darles una calurosa bienvenida y agradecimiento a los presentes por permitirme compartirles. Al Señor sobre todo. Mi nombre es Rubén Darío Agresot Marsiglia. Yo soy un hijo de Dios que ha comido del árbol de vida, del fruto del árbol de vida de esta congregación. Estoy de celebración por todas las bendiciones que Dios me ha dado. De manera especial tengo 3 días celebrando junto a mi esposa, porque hace 8 años estuvimos en este mismo lugar recibiendo la bendición sagrada por el vínculo del matrimonio junto a 4 parejas más, que cuando eso nos congregamos en los corales. Y fue un día muy especial, el 28 de diciembre, y todavía estamos de fiesta, mi esposa y yo, que está aquí, también junto a nuestros hijos. También en este lugar realicé instituto bíblico, lo cual me permitió por 3 años, dirigido por los maestros tan maravillosos que tiene esta congregación, entender el corazón de Dios a través de las Escrituras. Bautizado, casado, enseñado y pastoreado del árbol de vida de esta congregación, hermanos. Así que estoy profundamente agradecido. Y bueno, hoy quiero compartirles un poco de lo que Dios nos ha estado hablando a mi familia y a mí a través de este tiempo. Por la gracia de Dios, también este 20 de diciembre recibí título por parte de la Universidad de Cartagena como cirujano general. Le doy la gloria al Señor por ese triunfo. Allí nos tuvo graduado con honores para su gloria y honra. Y no dejo de pensar que en estos 4 duros años de formación estuve una vez en cuidados intensivos y 2 veces más en quirófano. Y es también necesario que les comparta que antes de conocer al Señor y antes de todo este proceso, yo no me tomaba ni un Dolex, no me daba ni dolor de cabeza. Pero Dios tiene propósito en cada circunstancia por las que nos permite atravesar. Y una de las enseñanzas que me ha dado es que ahora no les hablo solamente como una persona formada en la ciencia a través de la medicina, sino como un médico que ha sido sanado por el mayor de los médicos. Ahora puedo entender que cuando la ciencia dice que no hay posibilidades de vida, Dios tiene siempre la última palabra. Y ahora puedo testificar que a través de la ciencia he conocido a Dios, que me ha puesto como paciente y me ha permitido entender el amor que Él siente por el que sufre y por el que padece enfermedad. Y eso para mí es especial, es maravilloso. Así que también le estoy dando gracias a Dios por ello, por haberme permitido conocerle a través de este proceso. Tengo que decirles también, como parte de nuestro testimonio, que hace 8 años esta persona que les habla tenía 99% de probabilidades de fracasar en su vida personal. Estaba en ese entonces preso del alcohol, de la fornicación, y además de que era médico, pues vivía una vida demasiado extrema en cuanto a eso. Y hace un poco más de 8 años, en mi alcoba, en ese entonces vivía en Los Corales, y recuerdo que una mañana, después de haber estado meditando en si Dios existía o no, pude pedirle a Dios de rodillas que si existía restaurara mi vida
Nunca olvido que viví una experiencia que, como yo en ese momento estaba en Guayabao, había estado tomando como 3 días ese fin de semana y era lunes, yo pensé que era efectos del alcohol todavía. Pero al día siguiente, cuando volví a orar de rodillas, ya sin efectos del alcohol, y pregunté en mi corazón si eso que me ocurrió ayer es real y tú existes, que vuelva a ocurrirme hoy, tuve la seguridad de que el Espíritu Santo existía. Y desde ese entonces, sin que nadie lo supiera, por 1 año estuve meditando en esta palabra y poco a poco encontrando en Jesús un modelo para seguir, un camino para retomar. Y aquí Dios me dio, a través de esta palabra y de algunas personas que Él usó para a través de Isaías, decirme: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ahora brilla sobre ti. Y ahí fue pastoreado por pastores Harold y Doris, nuestra familia. Ahora se me viene al corazón una escena en donde nosotros íbamos a casarnos por lo civil, y el pastor Harold se tomó el trabajo de llevarnos hasta en el centro de la notaría, y ese día se les rompió un zapato, se enganchó el pantalón, no sabemos cómo, llegamos a sacar una fotocopia, se enganchó el pantalón y se le rompió el pantalón, y andaba como Hall por todo el centro, con el zapato, arrastrando el zapato y con el pantalón roto. Dijo: pero ustedes los caso hoy. Increíble. Y esa es parte de muchas historias que les podemos contar. Una persona que estaba endeudada hasta el tope, cuando Dios empezó a restaurar nuestras finanzas, separado, con un rencor muy profundo en mi corazón con mi esposa, no nos podíamos ver. Si hablábamos más de 3 minutos, eso terminaba en pelea seguro. Y poco a poco Dios fue sanando cada área de nuestra vida, restaurando las finanzas, poniendo perdón en el corazón, enseñándonos a amar su palabra y a dejarnos guiar por las personas que nos estaban pastoreando. Y para su gloria y honra, hoy podemos testificar que es real y poderoso, que Él existe y hace milagros, y que si ha rescatado nuestras vidas, como muchos de ustedes, puede seguir, como decía la canción, abriendo caminos, rompiendo cadenas y restaurando al perdido. Hay poder en Jesús. Cristo vive, hermano, y su poder está vigente. Por eso quiero que le demos un fuerte aplauso. Dáselo fuerte, que no es para mí. Dáselo por tu familia. Dáselo por el hijo que tienes y estás esperando que lo levante, por tu esposo. Estamos en victoria y vivimos en victoria porque Él ha vencido. Él ha vencido, hermano. Hay poder en su sangre. El mensaje que les quiero compartir se titula Corazón agradecido, porque Él nos ha sanado. Corazón agradecido, porque Él nos ha sanado. Y mientras oraba para este mensaje, el Espíritu Santo trajo una palabra a mi corazón para árbol de vida, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Recibe, hermano,
esta palabra de parte de Dios para caminar en ella lo que resta del 2018 y el próximo 2019, porque quiero que entendamos que los que nos movemos bajo la dirección de Dios no estamos sujetos a circunstancias ni económicas, ni políticas, ni humanas. Lo que nos gobierna y el gobierno al cual nosotros servimos y bajo el cual actuamos no es de esta tierra, hermano. Que pongan el IVA al porcentaje que quieran, que pongan las finanzas como quieran ponerlas, cuando Dios dijo que va a dar semilla al que siembra y que hará germinar la palabra que ha puesto en tu corazón y el mío, Él no falla a esa promesa. Por lo cual puedo entender que el próximo año será un año de cosecha y de recibir bendición en su palabra. Y no olvides que dice al final: y será prosperada en aquello para lo que la envié. Eso significa que nosotros debemos trabajar en donde Dios está trabajando, y así trabajaremos descansados, y caminar en donde la palabra de Dios nos indica, no lo que nuestro corazón y las circunstancias nos indican, donde la palabra de Dios nos indica. Es el secreto y la garantía para caminar en victoria, es caminar en la dirección de la palabra. David entona en el Salmo 103 un canto de agradecimiento profundo que se identifica con lo que es mi corazón a estos momentos. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hay una profunda actitud de gratitud con la cual yo me identifico en David. Hay muchos motivos para vivir agradecidos con Dios. Dios ha hecho más de lo que merecemos siempre. Dios ha sido fiel más allá de nuestra limitada condición e intención de serle fiel. Dios, a través de Jesús, nos mira con un amor que supera nuestra capacidad de entenderlo, de conocerlo. Dios nos ama más allá de nuestra religiosidad, y Dios nos restaura y nos transforma conforme a sus propósitos. Hay suficientes motivos para agradecerle. La gratitud es una práctica y una actitud que nos cambia de perspectiva, que nos transforma la manera de ver el mundo y de entender la realidad en la que vivimos. Un gran místico alemán dijo una vez que si la única oración que dices en toda tu vida es gracias, eso es suficiente. Si queremos conocer el poder que hay en Dios y en su mano efectiva, entonces usemos la llave del agradecimiento. La gratitud transforma nuestro espíritu, lo eleva. Cuando somos agradecidos, nos impregnamos de humildad y nos mantenemos despiertos y maravillados por todo cuanto ocurre. La gratitud nos permite y nos ayuda a apreciar lo que sí tenemos, en vez de enfocarnos en lo que no tenemos. Como quien dice, podemos poner los ojos en la mitad del vaso de agua lleno y no en la mitad del vaso de agua vacío, hermano.
Muchas veces podemos pensar que la gratitud es solo para los buenos tiempos, y la realidad es que el corazón agradecido sabe ser agradecido en medio de cualquier circunstancia. Además, para los que seguimos a Dios, ser agradecidos no es solo una buena intención o la ocasión de una decisión, sino que Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16 y 18, nos enseña que es un mandato de Dios. Dice: estad siempre gozosos, oren sin cesar, y den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí nos cambia de panorama y me mete en un terreno distinto, porque cuando mi papá, Dios que me está guiando en el mundo espiritual y conforme a los principios del reino, me dice que debo y que es su voluntad que le dé gracias a Dios en todo. Entonces, cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso se convierte en un pecado. Por lo cual puedo entender que la ingratitud se puede entender como un pecado. Y ahora quiero reflexionar acerca de cómo inició para los norteamericanos el Día de Acción de Gracias. Ustedes saben que los 27 de noviembre y todo ese fin de semana los norteamericanos celebran un Día de Acción de Gracias. Y muchos lo intentan extender sin entender cuál es el motivo y el principio. Les quiero comentar que esa festividad que se celebra no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, y muchas familias se reúnen en torno a un gran pavo el cuarto jueves de noviembre, que generalmente cae los 27, comenzó con unos peregrinos que celebraron la primera acción de gracias en el año 1621, dándole gracias a Dios porque un año antes habían decidido zarpar y se fueron hacia la colonia de Virginia. Se fueron de Inglaterra y de Holanda, exponiendo sus vidas porque los perseguían por su fe en Dios. Al llegar, fueron recibidos por un indígena de nombre Escuanto, y este les ayudó a sobrevivir al crudo invierno y a las condiciones que los rodeaban. Muchos de ellos murieron debido a la neumonía. Pero cuando los que lograron superar ese proceso sembraron en esa tierra y recibieron la primera cosecha de maíz, entonces lo primero que se le ocurrió fue darle gracias a Dios, y se crearon una fiesta de acción de gracias. Invitaron a 90 indígenas y los soldados desfilaron, tocaron trompetas y dispararon cartuchos en blanco, y todos celebraron dando gracias a Dios. Esa es el origen de esa celebración, y tiene un mensaje para la sociedad de hoy. Efesios 5:20 también nos señala que debemos darle siempre gracias en todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro buen Dios sabe lo provechoso que es la gratitud al corazón del hombre. Por eso, a través de Pablo, en sus cartas escritas muchas veces desde la prisión y en condiciones adversas, Pablo nos está enseñando siempre a ser agradecidos. En Colosenses 3:15, digan, nos convina a ser agradecidos. Y también nos dice: todo lo que hagáis, en el 17, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Y si leemos Tesalonicenses, que la escribió desde la cárcel, también podemos ver en el 17 y 18, y en cada capítulo de esa carta, a pesar de su condición, Pablo encuentra siempre un motivo para ser agradecido. Hay una leyenda árabe que les quiero leer, en la que un hombre joven vagaba por el desierto, en la que seguía a su maestro,
y llegó a un arroyo de agua cristalina. El agua estaba tan deliciosa que llenó su cantimplora de cuero hasta que rebosó para poder llevarle al anciano de la tribu, que era su maestro. Tras una jornada de 4 días de caminata, le ofreció el agua al anciano y éste bebió bastante. Sonrió amablemente y le agradeció a su estudiante por tan deliciosa agua. Este joven regresó a su casa contento por lo que pudo despertar en su maestro. Luego el anciano, con su cantimplora, le dio de beber agua a otro de sus alumnos, pero apenas éste la probó, la escupió diciendo: maestro, esto está terrible, este agua está descompuesta. Parece que el agua, de manera sorprendente, estaba rancia. Tal vez los 4 días habían descompuesto el agua. El estudiante retó a su mentor: maestro, por favor, vuelva y pruebe el agua, está horrorosa. Este tomó la cantimplora, volvió a tomar con gusto, se saboreó el agua y nuevamente sonrió. Y le dijo: tú solamente probaste el agua, mientras que yo saboreo el regalo mientras la tomo. Hay una actitud distinta cuando entendemos que muchas veces las circunstancias adversas son un regalo detrás del cual Dios está operando en nuestras vidas. A veces solo nos fijamos en los sentidos y en la parte de afuera de las circunstancias y nos quedamos lamentándonos en esa condición, pero vale mucho más cuando realmente entendemos que Dios está en medio de cualquier circunstancia. Nuestro Señor Jesús daba ejemplo de darle gracias a Dios siempre, siempre. La Biblia y los evangelios nos demuestran que Jesucristo agradecía permanentemente al Dios Padre. Y hay un pasaje que me sorprende mucho, nunca se me olvida, cuando uno lee en los evangelios, antes de hacer el milagro de la resurrección de Lázaro, que es uno de los que más nos impresiona a todos, cómo empezó orando al cielo y dándole gracias a Dios porque ya lo había escuchado. Tremendo eso. Hay un mensaje allí. Antes de que los ojos nuestros vieran el milagro, Él dio gracias al Dios del cielo porque le estaba escuchando la oración que apenas iba a hacer. Por eso me gusta decir que la gratitud es una llave que abre la puerta del cielo y mueve la mano de Dios para responder a nuestras oraciones. El doctor Robert Emmons de la Universidad de California y el doctor Marco Kuhl de Sutter de la Iglesia Metodista de la Universidad de Dallas hicieron un estudio y separaron 3 grupos de personas. El primero escribió un diario los acontecimientos que ocurrían durante el día. El segundo solo escribió y grabó las experiencias desagradables. Y el último escribió en una lista todas las cosas por las que debían darle gracias o agradecer en el día, creyeran o no en Dios. Solo el primero solo describía el evento, el segundo las cosas desagradables y el tercero solo las cosas agradables que le ocurrían. Resultados del estudio. El ejercicio diario de gratitud provocó un incremento en la capacidad mental, el entusiasmo, la determinación, el optimismo y la energía del grupo. El grupo que expresó gratitud experimentó menos depresión y estrés, con mayor tendencia a ayudar a los demás. Ejercitó con más regularidad su cuerpo y además tuvo más progresos hacia los objetivos personales que se habían trazado. Según estos resultados, las personas que se sienten agradecidas tienen más probabilidades de sentirse amadas. También notaron que la gratitud alienta o promueve un ciclo positivo de bondad recíproca entre personas, ya que un acto de gratitud inspira a otros
hacer algo similar. Por eso los directores de este estudio sugieren que cualquier persona puede aumentar su sensación de bienestar y crear efectos sociales positivos solo siendo agradecidos diariamente. Hermanos, la pregunta es, ¿somos nosotros agradecidos? ¿Estamos viviendo realmente en la gratitud de Dios, no solo de boca, sino con nuestro accionar y actuar interior? ¿O acaso pertenecemos al grupo de la quejabanza? ¿Saben la canción esa? ¿Se la han escuchado? La quejabanza. Un grupo de un costeño que, si mal no estoy, es de María la Baja, que es pastor en Estados Unidos. Tiene un grupo muy chévere y canta Contagio, se llama. Y canta, búsquela cuando llegue a su casa, La Quejabanza, en la que ese grupo nos enseña que a veces nuestra adoración permanente es una queja, ¿verdad? Pero nosotros no pertenecemos a ese grupo, ¿verdad, hermano? Nosotros estamos en el grupo de los que vamos a darle gracias a Dios por todo, amén. Y por eso quiero que vayamos a Lucas 17, 11 al 19. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, versículo 17, Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Hermano, pregúntale al que está a tu lado: ¿no son 10 los que fuimos limpiados? Vamos a decirlo mejor así: ¿no somos 10 los que fuimos limpiados? ¿Y los 9? Pregúntale: ¿y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y aquí quiero sintonizarnos con este pasaje en el que Lucas el médico, en este que es mi evangelio preferido por la forma como Lucas presenta a un Jesús peregrino que viene a la tierra no solo a predicar salvación a un grupo selecto y escogido, sino que desde el principio Lucas está mostrando a través de sus contrastes que Jesús vino a poner sus ojos sobre el pobre, sobre el necesitado, sobre el despreciado, sobre la prostituta. Y me encanta cuando Lucas pone al samaritano en mejor posición que el publicano, cuando pone al que está allá afuera, a la prostituta, hermano, en mejor condición muchas veces que usted y que yo. Cuando el que llega a la iglesia oliendo alcohol o lleno de un problema con su familia por la ira, por cualquier situación de pecado, a veces refleja mucho más el corazón de Dios de los que venimos caminando con Dios por mucho tiempo. Me encanta cuando Lucas demuestra que Jesús el Maestro vino a mostrarnos que el corazón de Dios es distinto al que solo se limita a la ley. Es uno de mis preferidos y este pasaje nos deja ver varias cosas. El contexto de este pasaje es un peregrinaje, porque este también es un historiador, Lucas,
Y entonces señala que él venía hacia Jerusalén y que venía desde Samaria. Y ese venir geográfico, ese caminar geográfico también nos muestra, porque todos los 5 milagros que desde el capítulo 5 o 7 hasta el 17 Jesús hace, los hace fuera de territorio judío, mostrando también un poco los límites que a veces los humanos ponemos y las separaciones geográficas, pero también mentales, que muchas veces existen y con las cuales Jesús rompe totalmente, y viene haciendo milagros desde Samaria. Ustedes saben el concepto que los judíos tenían de los samaritanos, y Jesús no tiene problema en caminar y hacer milagros. Y en este contexto, entonces, entra en una aldea y a su encuentro salen 10 hombres leprosos. La lepra también tiene su significado en este contexto. La lepra de la cual habla la Biblia desde el principio al fin, la lepra de la que fue víctima María, la hermana de Aarón, por la crítica a Moisés, la lepra de la que fue víctima también Naamán, la lepra de la que hemos sido víctima o que hemos arrastrado muchas veces nosotros. Y 10 hombres que padecían lepra se acercan a Jesús entendiendo y rogando su compasión, y por eso le claman: ten compasión de nosotros, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo le gritamos a Dios: ten compasión de mí? Si tú no existes, entonces para mí no hay posibilidades de salir de esta. Ten compasión de mí. Jesús jamás, escúchelo bien, hermano, jamás es ajeno a la súplica de un corazón que lo necesita. Y esa voz fue suficiente. Y en este pasaje les da una palabra. Les dice: id y preséntense a los sacerdotes. Los leprosos conocían la ley. En Levíticos 13 y 14 se señala que la lepra de este texto, de este contexto histórico, era diagnosticada por los sacerdotes. Era el sacerdote el único que podía revisar la piel del enfermo, y por unas indicaciones que son espectaculares, hermano. Por eso yo creo que este es el mejor texto de medicina, porque no solo te habla de la sanidad física, sino que también te habla de la sanidad del alma y de la mente. Por eso me encanta mucho leer cirugía, me deleito, a veces se me agua la boca, pero me encanta mucho más leer la palabra, porque esto tiene un poder que los libros del conocimiento humano no tienen, y porque los misterios que otros libros no revelan, dice Proverbios 2:6, que la ciencia y el conocimiento están en la boca de Dios. Él es el médico de médicos, Él es el cirujano de cirujanos. El bisturí que Él usa llega donde no llega el bisturí que usamos los que nos entrenamos en ciencia. Y les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Y en ese momento ellos estaban leprosos y sabían que el único que podía, así como lo había diagnosticado, confirmar que eran sanos, eran los sacerdotes. Y por eso van de camino, conforme indica el texto en Levítico, a que los sacerdotes confirmen su sanidad. En este texto se deja ver la fe de ellos, caminando aún enfermos, sin ver la sanidad física de su piel. Y es precioso como este texto en Lucas nos recuerda lo que en Segunda de Reyes ocurrió con Naamán, que va a bañarse por la palabra del profeta y recibe sanidad en la palabra, hermanos. La palabra tiene poder para sanar, y es tremendo y es real. Lo he visto en el primer servicio. Después de terminar, una hermana Livia se acercó y me dijo: yo recibí sanidad de un cáncer en mi colon, y me dijeron que no había esperanzas para mí, pero yo no creía esa palabra, creí lo que Dios me estaba diciendo, y ahora se sorprenden cuando me hacen los estudios porque no encuentran tumor en donde me operó el doctor Hoyo, que también es mi maestro.
Es tremendo. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Cuando sangró mi cerebelo hace un poco más de 3 años y la hemorragia era tan significativa que la probabilidad más grande era que se herniara el cerebelo, y como ya yo estaba con visión borrosa, vértigo y náusea, muchos de los colegas se empezaron a despedir de mí, todavía estando yo en conciencia. Y en el lugar donde estaba, que es religioso, las monjas bajaron a también darme su palabra de aliento, pero también en sus ojos veía de despedida. Sin embargo, a través de mi esposa, Dios me había dado una palabra en el Salmo 91 que me decía que iba a ser restaurado, hermano. Por eso yo les puedo decir que viví esa experiencia como en una película. Mientras todo el mundo tenía cara de tragedia, yo estaba dopado del gozo de la fidelidad de Dios y sabía que no me iba a morir. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Es real. A los 3 días pedí que me quitaran todos los medicamentos y me dijeron: usted no es médico aquí, usted es paciente. Yo le dije: por eso conozco mis derechos, quíteme todo eso. Y estando en UCI les dije: quiero ya ir al piso. Tú no estás bien, tú no caminas bien, tú tienes mucho dolor, voy al piso. Ya Dios me dio su palabra y voy a recuperar. Y para su gloria, a los 7 días estaba en casa y a los 20 días estaba de vuelta a un quirófano, operando y sirviendo como Él nos había puesto. Cuando entré al quirófano, el jefe mío bajó del 4º piso del hospital, le dijeron: Rubén está operando, va a operar a un paciente que llegó grave a la urgencia, y suspendió lo que estaba haciendo y se bajó, pero cuando llegó ya yo estaba sirviendo allí con guantes, y entonces se quedó en mi espalda viendo si yo tenía alguna limitación, y a los 10 minutos le hizo seña al equipo que siguieran, que daba visto bueno para que yo continuara en lo que estaba haciendo. Dios es poderoso, hermanos. Dios es fiel. En su palabra, estos leprosos fueron a los sacerdotes sin aún ver sanidad. Pero el texto nos lleva aún más. La fe es poderosa, pero el texto me deja ver que hay un valor por encima de la fe, y está en el versículo que sigue: porque uno de ellos, cuando de camino se empezó a dar cuenta que estaba sano, entonces, desobedeciendo el mandato del maestro de ir hasta donde el sacerdote para ser confirmada su sanidad y poder volver con su familia y con sus amigos, se devolvió del camino para darle gracias a Dios. Y es tremendo esto, porque no sabemos cuánto tiempo estos hombres estuvieron enfermos. No sabemos cuánto tiempo estuvieron gritando: inmundo, 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 en las afueras de la ciudad. Seguramente el resto de los 9 estaban desesperados por abrazar a sus hijos, a sus esposas, por volver de camino. Como decía la ley, el sacerdote certificaba y ellos después hacían toda una ceremonia, y una semana después se reintegraban a la sociedad. Estos otros estaban rompiendo porque habían estado marginados sabe Dios cuánto tiempo. Sin embargo, este otro, que el texto resalta que no era judío, prefirió que esperara ese proceso de su sanidad y se devolvió agradecido en su corazón. La fe bendijo a estos 9, pero la gratitud a este otro le trajo algo más. Y por eso el texto dice: cuando éste se devuelve a darle gracias. El pasaje aquí cobra un dinamismo distinto, porque hasta allí nada ha pasado, pero cuando este otro se postra, como muchas veces Lucas resalta la actitud agradecida que hay en el corazón de muchos, y se postra a los pies del maestro con un profundo agradecimiento. No eran unas gracias de la boca, era una actitud del corazón y del alma, dándole gracias a Dios por lo que había hecho. Esa gratitud pone en Jesús
una pregunta y dice: ¿y ustedes no eran 10 los que fueron sanos? ¿Dónde están los otros 9? Y Lucas de manera magistral resalta que el único que se devolvió era extranjero, hermano. Sabes, a veces la religiosidad, a veces el creer que estamos ayunando mucho, que estamos diezmando y ofrendando, lo cual también es reflejo del agradecimiento a Dios, nos hace creer que merecemos más de lo que tenemos. A veces nos ubica del lado de los 9 y no del lado de este otro que, sabiendo que, como lo llamaban los judíos, un perro, no merecía la sanidad, recibió sanidad. Que nuestro corazón no pierda nunca la actitud del extranjero. Y que entendamos que el favor de Dios no viene jamás porque lo merecemos, sino que su favor es un regalo que nos da por su misericordia. Y quiero terminar entendiendo a través del pasaje que si la fe pudo sanar al leproso de su enfermedad en la piel, la gratitud lo llevó a recibir de Jesús algo más grande: la sanidad de su alma, la salvación. Por eso Jesús le dice: vete, tu fe te ha sanado. Y otro pasaje dice: te ha salvado. Porque cuando tú lees en unas versiones dices: ¿cómo así que vete, que tu fe te ha sanado? Si es que él ya se devolvió sano. Y los otros 9 también están sanos. En Jesús y sus palabras se puede entender que le dio un regalo mayor al que había recibido previamente por la gratitud. Por eso en la Reina Valera cambian la palabra sanado por salvado. Y si el maestro dijo que había recibido salvación, estoy convencido que ese hombre fue transformado para siempre a través de la palabra del maestro. Entendemos el poder que hay en el agradecer. Hay tremenda bendición en la gratitud. Por eso quiero terminar diciéndoles que para algún autor la gratitud es un antídoto contra la amargura. Es una vacuna contra la queja. Y es una antitoxina contra la frustración y la depresión. La gratitud, hermanos, como dice Filipenses en el capítulo 4, y con esto quiero que nos pongamos de pie para adorar al Señor y darle gracias. ¿Sabes? Cuando nosotros somos agradecidos, a nuestro corazón viene un gozo especial. Oye, qué tan lindo es cuando en medio de cualquier circunstancia, si tu esposo o tu esposa hacen algo que no esperas y tú le dices: pero gracias Dios, porque sabes, a través de ese hombre, esa mujer, tú me has dado tanta bendición. Y enseguida viene a nuestro corazón una paz y un gozo que es superior. La gratitud tiene como respuesta de parte del Espíritu Santo un gozo y una paz que sobrepasa nuestra capacidad de entenderle. Y también puede ser lo contrario, que estemos tan demandantes de Dios que lo que tenemos es poco y entonces estemos llenos de ansiedad, de frustración, de queja, de murmuración, de crítica, de envidia. Muchas veces viene la lepra que vino a María, porque nos falta gratitud. Pero en el nombre del Señor Todopoderoso, hoy Árbol de Vida se devuelve con un corazón agradecido, en un solo espíritu. Vamos a darle gracias a Dios por este año y por el que viene, por su palabra, por las cosas buenas y por las malas. Porque a través de esas circunstancias adversas Dios ha sido fiel y ha operado para bien de nosotros. Vamos a cantarle: Dios ha sido bueno.
Dios ha sido muy bueno, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido